Bueno, buen día chicos, ¿cómo andan? Espero que hayan arrancado la semana muy bien. Vamos a empezar a analizar ahora, siempre vamos a arrancar de macro a micro. Algo muy importante es que hoy es 2 de febrero. Por lo general cuando arranca el mes nosotros vamos a tener una vela mensual, ahora estoy en semanal, pero esto es importante porque solamente nos fijamos por lo menos en el inicio, cuando cerró un mes y abre otro, podemos ver cómo cierra esa vela y la fuerza que tuvo. Por ejemplo, acá en mensual, nosotros vemos que enero, que estamos acá, enero, si bien terminó alcista, miren esta mecha que fue un poquito de rechazo en esta zona y muestra un poco de volumen a la baja. Sin embargo, eso no logró que la vela termine bajista, sino que terminó alcista. Viendo el contexto de la macro, aún seguimos alcista. Y no estaría mal que el precio, obviamente vamos a tener distintos filtros que en temporalidades más chicas vamos a ir viendo, no estaría mal que el precio haga un poco de corrección, o sea que venga hasta estos niveles para hacer un descuento de todo este impulso, no estaría mal. Esto es muy a lo macro. No significa que ya con ver esto el precio va a caer, sino que vamos a estar usando ciertos niveles de precio que nos va a ir indicando si el precio va a seguir bajando o va a seguir subiendo. Bien, entonces lo primero es que tengo que saber dónde estoy parada. Si bien estoy ya finalizando un desarrollo del impulso, probablemente pueda venir un retroceso. Eso lo vamos a ir viendo a medida que vayan pasando los días y bueno, con los niveles filtro que siempre usamos, ¿bien? Como por ejemplo, en semanal, ¿qué vamos a marcar siempre? El mínimo de la semana o el máximo de la semana, el que esté más cerca. En este caso, tenemos marcado el mínimo de la semana porque no tiene sentido marcar el máximo porque está lejos. Pensé que se me había trabado el video. En semanal siempre vamos a marcar el mínimo que esté más cerca. En este caso siempre el de la semana pasada. ¿Qué podemos ver de información sobre las velas semanales de la semana pasada? Que el precio, si bien igual que la mensual terminó al alza, fíjense, esta mecha ya de rechazo es mucho más grande. Entonces, quiere decir que acá entraron vendedores y bajaron el precio hasta acá. Entonces, ¿por qué vamos a marcar el mínimo semanal como filtro? Porque la única forma de saber si el precio va a seguir bajando a lo largo de la semana es que se mantenga por debajo del mínimo semanal. Eso nos estaría indicando que hay fuerza bajista, que están entrando los vendedores. Ahora, siempre y cuando el precio se mantenga por encima, puede hacer pequeñas subidas que podemos ir aprovechando. Obviamente que a medida que vayamos bajando de temporalidad vamos a ver más información. Entonces, acá, ¿qué filtro tengo? El mínimo semanal y voy a estar prestando atención en la semana si el mínimo, el precio se mantiene por debajo o por encima. Bien, ahí me va a mostrar con claridad hacia dónde quiere ir el precio en la semana. Un punto importante también que podemos marcar para saber si el precio puede subir un poquito puede ser el 50% de la vela de la semana pasada. ¿Por qué? Porque si el precio se mantiene por encima del 50% puede subir un poco. Si bien en temporalidades más micro podemos ver hasta dónde en alguna zona de oferta, pero voy a tener estos dos puntos claves de la semana marcados. En base a lo que el precio haga, si se mantiene, rompe y sostiene, vamos a ir viendo más claro la dirección. Entonces acá vamos a poner 50% de la vela semanal alcista y lo vamos a dejar como filtro. Bien, ahí vamos a pasar en diario. En diario,
si tengo que ver la estructura macro, todavía seguimos alcistas. Porque acá yo tengo este máximo que tiene este mínimo y lo que estoy entendiendo por ahora es que estoy en un descuento. ¿Quién me va a decir a mí si realmente es un descuento? Bueno, los filtros que marcamos del semanal. Por ejemplo, si el precio, acá vemos que está haciendo rechazo al alza y se empieza a mantener por encima del mínimo semanal y del 50% de la vela semanal que habíamos marcado, podríamos estar buscando compras siempre y cuando el precio se acomode por encima y no sé, hoy por ejemplo termine al alza. Hoy pues por lo general a veces los lunes está un poco indeciso y acumula un poco. Entonces después de cierta acumulación el precio va a salir y te va a marcar mejor la dirección. Quizás el martes vamos a tener una dirección más clara, pero por el momento, siempre y cuando el precio haga rechazo, podemos buscar ciertas compritas. Bien, ahora, eso es lo importante, o sea, entender que en la macro diaria yo estoy en un descuento y está existiendo un rechazo al alza. Entonces, lo que tengo que tener en claro son estos dos puntos. Y también voy a marcar el PDL, porque en el PDL nosotros sabemos que si el precio se mantiene por debajo del PDL y no logra romperlo hacia arriba, bueno, el precio puede seguir bajando. Ahora, si el precio no solamente se mantiene por encima del mínimo semanal y del 50% de la vela de semanal alcista, y se mantiene también por encima del PDL y esta vela se empieza a convertir en una vela al alza, bueno, ahí con más razón podemos seguir aprovechando compritas. Entonces, todo depende qué es lo que va a ser el precio hoy, acá y mañana para más o menos definir una dirección en la semana. Eso no quiere decir que no podamos aprovechar movimientos cortos hoy. Simplemente entender la dirección macro hacia dónde va el precio o probablemente pueda ir el precio en la semana te da ventaja para saber si podés dejar correr una operación o si es una oportunidad. Una vez que ya marqué lo más importante, que es el PDL, o sea, no me interesa marcar el PDH porque en este caso está lejos. Yo solamente quiero saber si en el PDL, que es el mínimo de la última vela que cerró, quiero ver si se mantiene por encima. Después voy a bajar a 4H para ver más información y entiendo que en 4H el precio de todo este impulso diario que teníamos, el precio está bajista. Yo acá tengo este último impulso que tiene este máximo con este mínimo. Entonces, entiendo que el precio probablemente pueda estar haciendo un retroceso al alza de todo este impulso a la baja. Bien, nosotros nunca vamos a saber hasta que el precio llegue acá si el precio va a ir hacia arriba o va a respetar esta zona de oferta y se va a ir hacia abajo. Entonces, lo único que sabemos a corto plazo es que probablemente el precio, si se mantiene así, con fuerza al alza, puede estar haciendo un retroceso de este impulso bajista y podemos aprovechar algunas compras hoy. Bien, siempre y cuando respete los puntos filtro. Y más allá de esto, también tenemos que llegó una liquidez externa. Entonces, cuando llega una liquidez externa, hay dos opciones. O rompe y empieza a hacer un movimiento a la baja o empieza a buscar un reverso. En este caso podría ser un trade de reverso. Una vez que ya entendí eso, que puedo llegar a buscar pequeñas compras, lo que voy a hacer acá es bajar a H1 y en H1 me voy a quedar siempre en el último impulso. En este último impulso que forma parte del rango operativo del impulso de 4H, yo tengo que entender acá que probablemente, siempre y cuando el precio siga con fuerza alcista, esta zona de oferta, que la marqué en violeta justamente a propósito, porque yo las de oferta las marco en rojo, y las que probablemente tengan un fallo, eso quiere decir que no se respete, las pongo en color violeta. La pregunta es, ¿por qué
esta zona de oferta tiene probabilidad de fallo, porque en 4H el precio tiene probablemente que hacer un descuento o un retroceso, mejor dicho, que es el movimiento al alza. Recuerden que este era el máximo del impulso de 4H, que tiene este mínimo, y toda esta tendencia que nosotros vemos de H1 forma todo ese impulso, entonces el precio probablemente pueda hacer un retroceso, bien, al alza. Entonces esta zonita que está muy baja es como muy barata para vender, entonces es probablemente que falle. También en H1, ¿qué tengo de información? Que en este último impulso acá tengo un FBG de oferta y fíjense que cerró un poquito por arriba, o sea, ya si esta vela sigue al alza, este FBG de oferta ya está anulado. O sea, acá el precio debería de haber reaccionado. Fíjense que acá el precio te hace una pequeña reacción. Cuando yo tengo este impulso y tienen que hacer un retroceso, nosotros sabemos que en el FBG vamos a estar buscando siempre como la reacción del precio. Pero en este caso, en este contexto, esto es probable que falle por los que les mencioné hace un ratito. Entonces fíjense que acá el precio te da esa reacción. No quiere decir que no falle. Entonces muchas veces el precio te da como ese retroceso, acá te hace creer que el precio va a bajar con esta vela y después sigue subiendo, sigue anulando esta zona. Entonces yo ya tengo en claro lo que probablemente podría estar haciendo el precio hoy si se mantiene así. O sea, si se mantiene así, podría estar buscando compritas. De ahí paso a 15. En 15, que tengo un poquito más de información, puedo ver qué fue lo que ya estuvo haciendo Asia, ¿no? Nosotros tenemos todo este movimiento de Asia y lo que logró hacer Asia es llegar a esta liquidez externa y el precio empezó a hacer un reverso. Bien. Acá, en 15, ¿qué podemos marcar como para refinar un poquito más? Que en la zona de H1, nosotros acá tenemos otro FBG, que el precio podría ir a buscar. Bien. Esto lo vamos a marcar, enviar al fondo, ahí está. Esta zona, si la anula, fíjense que justo esta zona está en el 50% de la vela semanal alcista, en el PDL de la vela anterior y tengo esta zonita de oferta. Entonces esta zonita va a ser clave. Si rompe al alza con una vela envolvente, probablemente podamos seguir buscando compras hacia arriba. ¿Qué más puedo marcar acá en 15 minutos? Cuando ya entiendo la macro y entiendo que si rompe ciertos niveles puedo aprovechar pequeñas compras. Por ejemplo, acá ya podemos empezar a marcar el OD. El OD siempre va a ser el Open Day, que va a ser la apertura. Tengo que buscar la vela que apertura el día. En este caso es esta que está acá. Esta que es negra, que abre a las 8 de Argentina. Vemos, marcamos la apertura y le ponemos un nombre. Yo esta la pongo de color negro para no equivocarme. Y acá le ponemos OD. Listo. ¿Qué pasa con el OD? Lo importante del Open Day es que si el precio se mantiene por encima, tiene más probabilidades de ser alcista el día. Y si el precio se mantiene por debajo, tiene más probabilidades de ir a la baja. ¿Quién te da el otro ayudín para terminar de entender qué es lo que va a hacer el precio? El NIO, que es exactamente lo mismo, marcar la apertura de la vela, pero en vez de marcar la apertura de la vela del día, marcas la apertura de la vela de Nueva York. Eso quiere decir que a las 11:30, que es dentro de una hora, a las 11:30 clavado me fijo dónde abrió la vela y marco la apertura. Por ejemplo, no sé, capaz puedo abrirlo acá, ¿no?
Y si veo que el precio se mantiene por encima del NIO y por encima del OD, veo que la fuerza está al alza. De todas formas, en el NIO, o sea, en la apertura de Nueva York, voy a estar esperando que se aclare un poco y que pase por lo menos media hora para saber cuál es el volumen real del precio que quiere ir a buscar, si a la compra o a la venta. ¿Qué más tenemos? A ver. Acá en 15 lo único que me importa es quedarme siempre con el último impulso. En este caso sabemos que esta zona va a ser clave para ver y me quedo con el último impulso. Este impulso es alcista. Bien, entonces acá hay dos opciones. Primero tengo que ver dónde abre Nueva York. Bien, una vez que Nueva York abre, toque la volatilidad que tenemos, volatilidad a las 11:30 de la apertura y después a las 12 tenemos el PMI manufacturero. Está en una carpetita roja, así que por lo general puede dar velocidad. No es algo que va a estar manipulando muchas mechas, pero bueno, ténganlo en cuenta por si tienen las cuentas de fondeo, las reglas, si lo pueden tradear o no. Y si no, esperan a que pase, a las 12, 12:05 ya está para tradear, ya se acomoda. Creo que vi algo importante en H1 que quiero ver si el precio llegó a dejar. Bueno, otro escenario que pueda llegar a suceder es que el precio en esta zona, nosotros acá tenemos esta zona, la anuló. También tenemos esta zona para observar para ver si el precio rompe. Y otro escenario que podría ocurrir es que el precio venga de nuevo a testear esta zona. ¿Por qué? Porque de este movimiento alcista, que es probable que siga subiendo por el contexto, siempre y cuando se mantenga con fuerza al alza, pueda venir a buscar este FBG en la apertura, un movimiento agresivo a la baja en la apertura y después de ahí decidir si el precio respeta esta zona o la anula. Entonces yo viéndolo así podría imaginarme algo como esto, que venga acá, que tome estos mínimos, que los manipule, o sea que tome estos mínimos, toque esta zona de reacción y que acá empiece a subir. Si esto logra suceder, acá el precio ya te está dando una clara señal de que está fallando en crear un mínimo más bajo de la tendencia a la baja y que está cambiando de dirección al alza. Entonces ahí ya podríamos estar un poco más seguros de que el precio pueda subir. Entonces la mejor zona de compra en este caso para mí sería este FBG de H1, que va a ser lo clave para saber si el precio quiere subir, si lo va a respetar o no. La voy a dejar marcada acá, esta zonita que está acá. Acá vamos a ver si el precio, si llega a bajar, que viéndola así, puede ser que en la apertura haga un movimiento agresivo a la baja, tome ciertos mínimos y de ahí vemos qué sucede. ¿Por qué marco esta zona? Porque yo ya vi el contexto y entiendo que existe ciertas probabilidades de ir a la compra. Entonces yo cuando estoy en H1 o en 15 minutos me pregunto, bueno, ¿cuál es mi mejor zona de compra? Bueno, en este caso podría ser esta, que venga a este FBG que dejó acá, que falle en hacer un mínimo, porque fíjense que acá está tendencia bajista, máximo más bajo que el anterior, debería de crear un mínimo más bajo que este. Pero si falla sería lo ideal para ir a la compra. Ahora, si el precio acá directamente lo anula,
se olvidan absolutamente de todo lo que dije y el precio va a seguir bajando. ¿Sí? Este va a ser como el punto filtro también. Entonces acá tenemos dos opciones para mirar. Este punto, este FBG de H1, que probablemente el precio en la apertura y con la noticia podría llegar a tocar. Y estos niveles para saber si, por ejemplo, puedo seguir comprando y puedo dejar correr una entrada a la compra. Entonces son ciertos puntos que están cerca mío y que me van a ayudar a tomar decisiones. Bien.